Vamos a leer la palabra en Deuteronomio 7, del 6 al 11. Deuteronomio 6 de Deuteronomio 7, del 6 al 11. 7 del 6 al 11. 6 al 11. Confirma con un amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén, gloria a Dios. Te damos gracias, bendito Rey, por este día maravilloso, Señor, por permitirnos, Señor, un día más de vida, Señor amado. Te pedimos, bendito Padre, que envíes al Espíritu Santo, que nos acompañe en esta mañana, Señor, para aprender cada día más de tu palabra y así también darle conocimiento a las personas que no te conocen aún, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor. Toma el control de todo esto que va a suceder en esta mañana, Señor. Pon palabras tuyas, Señor, y no de hombre, Padre amado. Todas estas cosas te las dejamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios Padre Todopoderoso, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos humildemente, Señor, que nos bendigas en este día y bendiga a todas las personas que van a ver este video y los que no lo ven también, Señor Padre Todopoderoso. Bendice a mi padre, mi madre y a los padres y las madres de todas las personas que están aquí presentes y los que están ausentes también. Quiero que reconozca a todo el mundo, Señor, y tú lo sabes, que esta es mi casa, Señor, y en mi casa hemos hecho un lugar para adorarte a ti, Señor. Esto no es una iglesia, es más que una iglesia. Aquí está concentrado el amor poderoso de mi familia y de mis amistades que llegan a mi hogar. Oh Dios Padre Todopoderoso, Señor, te pedimos también que bendiga a todos los líderes espirituales de todas las iglesias, sin distinción alguna, Señor, que con errores y sin errores tratan de llegar a ti, sino que gracias a la doctrina que han obtenido en su camino, han llegado y se han desviado y están un poco desconcentrados. Padre Dios Todopoderoso, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido humildemente que pongas palabras en mi boca, Dios mío, que envíes al Espíritu Santo para que me guíes en esta palabra, Señor, para que se llegue a llegar a todas las personas, Señor, que necesitan ser salvadas, como lo fui yo, Señor Dios Todopoderoso. Y hacemos un intento tan grande para hacer lo bueno, Señor, aunque no lo estamos haciendo, y lo malo que no lo queremos hacer, Señor, lo seguimos haciendo. Pero esto es un proceso, Dios Padre Todopoderoso. Sabe que somos humanos, Señor, pero también sabe que somos tus hijos y somos instrumentos para la obra tuya, Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos humildemente que nos acompañes hoy día, Padre Todopoderoso, por intermedio del Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Tómense, Señor. Hoy día, queridos hermanos, ustedes allá en su casa, vamos a tratar un tema muy especial y es necesario que se lo tomen, ya que vemos que hay muchas vicisitudes en la parte cristiana. Puede ser católica, mormona, evangélica, testigo de Jehová, lo que sea. Pero el hombre ha distorsionado la fe a su propia conveniencia, que lo cual también a los que se van adoctrinando los van desviando de esa manera y se va propagando. Pero nosotros vamos a tratar hoy día crisis dentro de las iglesias cristianas evangélicas. El por qué suceden los deserción de los creyentes, el por qué la gente abandona las iglesias y el por qué
los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los líderes, no, se corrompen y no hacen lo que dice la palabra. Oh Dios Padre Todopoderoso. Hermana, ¿me podría ayudar con Gálatas 6:7 si fueras tan amable? Quiero que sepan en sus casas que nosotros estamos estudiando Reina Valera, la iglesia Reina Valera del 1960. Amén. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ayúdeme también con Mateos 16:18. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de los cielos, y todo lo que atares en la... Y yo también te diré que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, toma en serio, ¿no? Veamos que este versículo, nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿no?, que sobre él edificará la iglesia, que es una roca, como roca, o sea, pues será una piedra firme, y ni la misma muerte, porque el Hades es la muerte, no prevalecerá, o sea, no podrá atacar a su pueblo de la iglesia. Pero hermano, aquí yo veo una cosa que me preocupa demasiado. Recordando la historia, hermano, ustedes se han de acordar en su casa, los que tienen mi edad, yo tengo 61 años, mi esposa tiene 40 años, este joven tiene 14, 15, 17 años, 16 años. En los tiempos anteriores era diferente. Vean, revisemos la historia de la iglesia cristiana. Cuando revisamos la historia de la iglesia cristiana, que pasó un estilo de vida de los cristianos en la iglesia primitiva. Esa característica que tenían anteriormente las iglesias, hermana, era una conversión radical. Tenían convicciones profundas, compromisos de fe y una fe apasionada, no la fe de ahora. Testimonio de poder, de responsabilidad y entrega al trabajo. No les importaba el precio a pagar, hermanos y hermanas, ustedes que están en su casa. Pero a medida que fue pasando el tiempo, querida hermana, esto fue decayendo. Y cada vez va decayendo más. Entonces no solo perdieron esas características, sino su identidad como un verdadero pueblo de Dios, sus valores, moralidades, su visión del reino de Dios y de las naciones, y su tarea o misión a cumplir de hacer discípulos de Jesucristo, todas ellas. Ahora ya no les importa hacer discípulos. Les importa llenar las iglesias, les importa que vayan de una ciudad a otra, a una iglesia, y no quieren que vaya a la iglesia más cercana donde hay también sanas doctrinas. O sea, hay una rivalidad, han puesto fronteras en todas las iglesias. Vean, hermanos, en las repercusiones en la historia son de una iglesia religiosa institucional, apartada del perfil bíblico. Esas son las iglesias de ahora. De un perfil bíblico, pero de la iglesia de Cristo. Hermana, aún en la reforma protestante, donde hoy disfrutamos del avivamiento, despertar de la doctrina, los cristianos carecen de un carácter de ser discípulos obedientes del Señor Jesús, con sus evidencias de amor y unidad. Hermanos y hermanas, al final, en la historia del día de hoy, esto sigue sin variar mucho. Al final del siglo XIX y en el siglo XX, pero ya estamos en el siglo XXI, estamos caminando en el siglo XXI, empezaron a surgir no solo una universidad de avivamiento y el empuje misionero, sino también a manifestarse las características de un verdadero discípulo de Cristo. Las mismas que se perdieron en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Estos discípulos misioneros, predicadores, pastores y verdaderos apóstoles pioneros fueron los que abrieron brecha en los países de América Latina.
O sea, anteriormente, hermanos, venían profetas, venían pastores, venían personas con una fe religiosa diferente a la que vienen ahora. Ahora vienen si les pagan. Ahora vienen a ver si llenan el espectáculo, el show que vienen a hacer para recoger algo de dinero y compartirlo con el predicador. O la iglesia se preocupa en llenar y esperar que venga un fin de mes porque practican la vieja doctrina que es la ley. ¿Para qué? Para aplicar el capítulo 14:22, que es la ley del diezmo. Y empiezan a confundir con Malaquías 3:10 para decir que le están robando a Dios porque no le están dando un diezmo. En eso se encierra en una doctrina que es de idolatría, y tienen lo peor, que critican a otras iglesias que son idólatras a imágenes. Pues señores, les explico a ustedes que si ustedes persiguen el dinero, también son idólatras. O sea, no traten de confundir a su pueblo. Hermano, el crecimiento numérico de todas las iglesias, hoy día ya hablamos de naciones con porcentajes representativos y significativos de población evangélica, como podemos citar, aparte del Ecuador, Guatemala, El Salvador, Brasil, Honduras y entre otros está Ecuador. Se ha afirmado que los países de mayor crecimiento evangélico son Honduras y Nicaragua, donde se practica mala fe. Y en Nicaragua creo que hay una tierra donde era prostitución, había un pueblo pequeñito en el campo, donde había prostitución, cada pasando una manzana había un salón, había prostíbulo. Pero llegó un señor que practicaba la fe, la verdadera fe, y empezó a predicar, empezó a apartar el mal y quedó el bien. Hermanas, pueden entrar en Google y preguntar el pueblo de Nicaragua, donde se produce una materia prima como son la materia orgánica, que son los vegetales. Son vegetales, discúlpeme hermana, demasiado exuberantes. O sea, Dios ha bendecido esa tierra y muchas personas, y para todo el mundo tiene trabajo. Todo mundo tiene trabajo. ¿Qué pueblo para más unido? ¿Qué pueblo para más? Claro que también el diablo les acecha, pero la fe es más poderosa. Ese es como un ejemplo para muchos pueblos. Para mi pueblo, para Ecuador, para Esmeralda. Que la fe mueve montaña. La fe es como un granito de mostaza. Pero se olvidan los grandes líderes. Lo que les importa es otra cosa. También son notorias en todo lado, y todo el mundo quiere hacer megas iglesias. En Guatemala, en Salvador, Colombia, Argentina, etc. No hay duda que Dios está haciendo grandes cosas en América Latina. Eso nadie lo puede dudar. Como ejemplo, yo vengo desde Esmeraldas, de la ciudad. Tenemos nuestras comodidades en nuestras casas. Pero poco a poco el Señor nos ha traído acá a un lugar muy apartado en el campo, para que nos concentremos y estudiemos más la palabra, con una sana doctrina que nos entrega el Espíritu Santo. Porque si tú estudias la Biblia y no le pides al Espíritu Santo que te acompañe, será como que leyeras cualquier libro. Y es raro, tenemos problemas, pero en nuestra cara no se refleja el problema. En nuestra cara se refleja el rostro de Cristo, porque Él vive en nosotros. Él nos libera de todos los problemas. Él nos acompaña en todos los problemas. Y poco a poco nos está extirpando ese dolor interno que tenemos, que se llama pecado. Sí, decimos pecado, porque nadie está libre, como dice Romano. No hay ni siquiera uno que se vengan a pintar de blanco y se pare atrás de un púlpito a querer predicar lo que nunca ellos están practicando. Entonces, el pueblo es sabio. Esos son uno de los puntos que la gente empieza a desertar de las iglesias, porque sus grandes líderes no son respetados por lo que indican,
sino que son respetados por lo que visten, por la ropa ostentosa, porque lograron obtener un vehículo gracias a la iglesia, porque comen bien gracias a la iglesia. Pero el Señor es sabio. El Señor manda manda siervos y prepara siervos así como a nosotros para que vaya y se los diga en su cara. Yo se los digo en su cara a cualquier cristiano que esté cometiendo su error. Hermana, ¿me podrías ayudar con Mateo 18? Mateo 18 del 15 al 18. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Siga. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien. Hermano, ¿me podrías ayudar con 20 Hechos 20 Hechos 28? Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hay dos caras de la moneda, hermana, que podemos decir de esto. Por un lado, tenemos que el Señor está poniendo sus ojos sobre el continente americano, aunque tú no lo creas. Y hay algo de similitud, lo que dicen los mormones, que indican que posiblemente América haya sido la tierra, el Edén, el paraíso. Y en algo tienen cierto, o sea, yo no tengo por qué contradecirles, porque yo también he estudiado la palabra, ya han acomodado, y quizás tienen, pero yo para llegar a ese punto tendré que profundizarme más. Y sí parece que sí, porque se habla del viejo continente y del nuevo continente. Y el nuevo continente era un continente muy reservado, que había absolutamente de todo, y todavía hay de todo. Entonces, el Señor ha puesto los ojos también en el continente americano, y está trayendo avivamiento, lanzando uno de los movimientos misioneros más grandes hacia las naciones, usando iglesias latinoamericanas. En realidad existe un crecimiento desbordante en Latinoamérica. Estamos siendo testigos de la profecía de Joel 3, donde hay señales, sanidades y milagros. La salvación está siendo una realidad en cientos y miles de compatriotas. Amén. Ahora, existe también la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, donde hay tantos evangélicos que se están desertando de las iglesias, tantos creyentes que se están abandonando las iglesias, otros viviendo en carnalidad y pecando, y otros apostatando de la fe, algunos regresando al catolicismo, practicantes, aún pastores haciéndose testigos de Jehová, los mismos pastores, en mormones, practicantes, exoterismo. O sea, si yo soy católico, pues me quedo como católico, y si busco mi cambio, o sea, algo que sea una sana doctrina. Pero un líder que haya estudiado en verdad la palabra y haya reconciliado, por ejemplo, yo a esta altura, ¿ya no me voy a cambiar? Yo no me cambio en ninguna iglesia. Yo soy cristiano. Yo pertenezco a no es que pertenezco, asistimos a una iglesia donde tenemos buenos amigos
hemos hecho buenos amigos y como seres humanos también pueden estar equivocados y es nuestro deber ponernos a deliberar ciertos versículos que no estén muy claros. Y si no están claros, es importante aclararlos. Que no es dueña de la palabra un nombre de una iglesia. No, eso no es dueña de la palabra. La palabra es una sola y debemos practicarla todas las iglesias, todas las casas, todas las personas. Pero se han acostumbrado a hacer doctrinas dirigidas a una iglesia. Y eso no es. O que hay casas de las naciones, que las naciones no sé cuándo, que la luna de las naciones, que una nación no sé cuándo, que, bueno, se inventan unos nombres para poner fronteras entre ellas. Y es dudoso, por ejemplo, ya que nosotros estamos aquí, que nos cambiemos a otra denominación. Si estamos descubriendo la verdad, gracias a Dios, estamos estudiando la Biblia, pero asistimos a una iglesia donde tenemos muy buenos amigos. Queremos mucho al líder de esa iglesia, queremos mucho a la esposa de la líder de esa iglesia, queremos mucho a los hijos de los líderes de esa iglesia, queremos mucho a los líderes de esa iglesia, aunque ellos piensen lo contrario. Practicamos lo que dice la Biblia, pues que nos bendigan si están hablando mal de nosotros. Lo que está pasando es que es la pérdida de lo que ya mencionamos, la pérdida de identidad, porque se ignora quiénes somos en Cristo dentro de la sociedad. De los valores y la moralidad, porque ya no importa el pecar, tanto el liderazgo y los creyentes pecan como cualquier persona que no es salva. Yo he visto pastores, obispos, diáconos, líderes que andan pecando. ¿Qué puede hacer un creyente si mira que su líder está pecando? Se están llevando la plata de la iglesia, compran bienes, compran lujos, comen bien, no les importa su pueblo. ¿Qué puede pensar un creyente? Pues sigue lo mismo. Él también quiere ser cristiano evangélico para predicar y hacer la misma doctrina que está aprendiendo. Entonces, no les importa el pecado, tanto el liderazgo y los creyentes. Pecan como cualquier persona que nunca ha escuchado la palabra. ¿Ya? Se ha perdido el carácter tanto que siendo aún cristianos, el carácter parece irredento, donde no hay diferencia entre no cristiano y uno que dice que lo es evidenciado en una inmadurez fatal. Y por último, de la misión donde no se sabe para qué uno ha sido salvo, para testificar con la vida y anunciando el evangelio, haciendo discípulos auténticos de Jesucristo y evidenciando en la sociedad y en las naciones lo que el reino de Dios es capaz de hacer, la transformación socio y espiritual de nuestras comunidades. Queridos hermanos, no hay duda de las cantidades de iglesias cristianas. Por doquier donde hay concentración de evangélicos asistiendo a sus megas iglesias. O sea, la gente ya no quiere ir a iglesia chiquitita. Quiere iglesias donde están los lujos, donde está el pastor no sé cuánto, donde está el pastor no sé quién, y los nombres renombrados. No quiere asistir a una iglesia. Pues les digo una cosa a ustedes, y a ustedes también. En su casa, en su humilde hogar, también pueden orar. ¿Por qué? Si se reúnen entre 2 o 3 dentro de su casa, también está ahí Jesús. Si se reúnen 2 o 3 a hablar de la palabra, ahí en medio está nuestro Señor Jesús. Yo me acuerdo una vez, creo que lo dije, una vez estaba haciendo mis pininos en los conocimientos verdaderos cristianos. Cuando asistí a la iglesia, cuando estaba asistiendo a la iglesia en la cual estoy explicando. Y me reunía con personas que tienen un pasado bien fuerte y íbamos a limpiar, íbamos a recuperar unas propiedades de una empresa y nos reunimos personas reconocidas en la fuerza, o sea,
en hacer cosas duras, no aplicables en la palabra. En otras palabras, quitar vida, agarrotear, a pegar. Y empezaron a hablar, eran como 8 personas muy reconocidas aquí en el Ecuador, armados y completos. Y me habían sumado como tal también en ese grupo. ¿Y qué sucede? Empezaron a hablar de los cristianos evangélicos. Empezaron a hablar de Cristo, a hablar mal de Cristo. Empezaron a hablar mal de la iglesia. Y una palabra me decía dentro de mí, la misma palabra que me recuperó a mí, la misma palabra que habló conmigo para que yo regrese al seno del Señor, me decía esto: ¿tú vas a permitir de que me sigan ofendiendo? Y yo dije, Dios mío, pues si estoy hablando con la nata de la maldad, y aquí voy a salir mal, y estamos adentro de la montaña. Y empecé a decirles, hermanos, quiero que sepan una cosa. De todo lo que ustedes dicen, yo puedo decir todo lo contrario. Cristo sí existe. Cristo vive en mí. Todos se quedaron viendo porque yo era como el jefe de todos ellos. Porque yo era un hombre más experimentado en todo esto. Empezaron a verme con cara de asombro y me empezaron a decir, ¿tú estás loco? Le digo, no, hermano. Yo he tenido revelaciones y una palabra me habló por 2 noches y casi me vuelvo loco. Y empecé a hablar de Cristo. Y empecé a hablar de Cristo. Todas esas personas que no son reconocidas profesionalmente en su haber, en su hacer, se quedaron calladas. Yo me quedé admirado del procedimiento de mi Señor por intermedio mío. Yo no hice nada más que después de lo que yo dije, vámonos y nos regresamos para Esmeralda. Suspendí todo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor, cuando te habla, te habla. ¿Ya? Entonces, donde hay megas iglesias, donde la gente va, ¿no? Es como el fin de mantenerse en la moda, la iglesia de moda. Y donde llegan a iglesias, donde hay grupos, que yo no les creo que ahí esté el Señor cuando empiezan a cacarear y hablan todos al mismo tiempo, todo el mundo grita. Señores, Dios es Dios de orden. Cuando uno el Señor está haciéndole hablar, los demás están callando. ¿O no es así, hermana? ¿Tiene algo que decirle a usted, hermana? Cuando Dios está hablando, el otro está escuchando. Y Dios es Dios de orden. Y cuando se habla en lengua, hay otro que la traduce. Pero aquí esto se conforma en un show dominguero. Hasta hacen concurso. ¿Cuál es el profeta? El mejor profeta del mes. Y todo el mundo se preocupa en aparentar de que tiene una relación cercana con el Señor. Yo les pregunto, ¿sabemos pagar el precio de ser discípulos? Hermanos, los cristianos evangélicos de hoy, que son miembros de las iglesias evangélicas de hoy, ¿son verdaderos discípulos de Jesucristo? Yo hago la pregunta. ¿Ah? Pero ¿cuál es la característica común de pequeñas y medianas y grandes y megas iglesias? Es el activismo suplantador del discipulado de Cristo. Hermanas, es increíble el activismo abrazador que hacen en las megas, medianas y pequeñas iglesias de este entonces. Todos los días los pastores, y se inventan, están ocupados involucrando a tantas personas, los obligan, que el Señor me dijo que tú tienes que barrer, que el Señor me dijo que tú tienes que hacer. El Señor no les ha dicho nada, porque el pastor es el que tiene que limpiar su iglesia. Y uno, como cristiano, yo voy a limpiar, uno hace, colabora, o sea, se organiza. Pero ellos están ocupados involucrando a tantas personas, obligándolas a ser parte de todos los programas, cultos, reuniones, capacitaciones, celebraciones abrumadoras, cansadas y aburridas.
donde no hay tiempo para formar la vida y el carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Y en todos esos grupos le sacan plata. Tienes que aportar dinero. Que estás plata. Que estás en el grupo tal, que es plata. Que estás para acá, que es plata. Que la fiesta de la iglesia, plata. Nunca se reflejan las ofrendas, nunca se reflejan los diezmos, nunca se reflejan las primicias. Todo es un secretismo y hacen amañados sus informes. Y eso, hermana, y todo lo que estoy diciendo aquí es de un curso para pastores, ¿no? Es un resumen que acabo de sacar, que lo encontré y el Señor ha querido que lo predique hoy día. Es un resumen de un curso de pastores internacionales. Hermana, el liderazgo denominacional, organizacional y pastoral, ellos están muy acomodados al activismo y con el fin de no pagar el precio de entregar sus vidas a formar auténticos discípulos obedientes y maduros. Por lo tanto, continuamos con una iglesia evangélica sin identidad, sin valores, sin moralidad, sin carácter y sin cumplir la misión. Esa es la razón que hay crisis en las iglesias. Porque los pastores no se preocupan en crear verdaderos discípulos para Cristo. Se preocupan en acomodarlos a todos y obligarlos a que pertenezcan a grupos para que haya rentabilidad en la iglesia. Les quitan hasta el tiempo de lo que ellos tienen que trabajar. Los creyentes. Los quieren tener sometidos. Ya cuando lo exprimieron no les importa si se van o no se van. Uno de los puntos que los pastores y los líderes, si tú te vas de una iglesia, no les importa porque ya te exprimieron. O no pueden sacar más nada de esa persona. Porque ya descubrieron, ya no quieren saber más nada de esa iglesia. Pero no se preocupan en adoctrinarlos, en ser verdaderos discípulos para Cristo. Es una verdadera crisis. Vean, aquí hay un programa, y voy a dar el nombre con el debido respeto del pastor Montero, que dan en Radio Chachi. No lo digo así, pero vale la pena. Un hombre que lo he tratado, y no es porque lo he tratado, le voy a subir el autoestima, que él no necesita que le suba el autoestima. Él también lo he escuchado en su programa radial, que cuando hace su entrevista, como 3 veces, que habla de la crisis de las iglesias. Claro, toda iglesia tiene problemas, pero no debemos ser conformistas. Debemos tratar de cambiar, debemos tratar de llegar a ser la estatura del varón perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? No quiero que me malentiendan, tal como se dice en 1 Corintios 10:32, hermanas, si fuera tan amable. Amén. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No quiero que me confundan, porque han de tratar de acomodar, porque los pastores son expertos para acomodar los versículos para su propia conveniencia. Han de decir, como dice 1 Corintios 10:32, que he venido yo a confundir al pueblo cristiano. No, señor, no estoy confundiendo. Estoy diciendo la verdad. Y la verdad está en la palabra. ¿Cómo debemos mejorar el cristianismo de hoy? Es aquí donde podemos pensar en cómo podemos rescatar el cristianismo del siglo XXI. ¿Cómo lo vamos a rescatar, pastores? Muchos ojos, tomen nota, ustedes ahí en su casa. ¿Cuál es la manera en que un recién convertido podría convertirse en un verdadero discípulo de Jesús? Desde que el Señor Jesús inició su ministerio terrenal, los enfocó a formar un grupo de discípulos para poder continuar con la misma tarea hasta que Él regrese. O sea, Él cogió 12 apóstoles y los empezó a... Y fueron 12 completitos. O sea, Pedro fue utilizado. Judas fue utilizado. Tomás fue utilizado para que exista la palabra. Ok. Yo le hago una pregunta a ustedes y a ustedes allá. ¿Pedro se arrepintió de la traición que le hizo a Jesús? ¿Se arrepintió?
Tomás se arrepintió de lo que había dicho. ¿Ah? Se arrepintió. ¿Y ustedes creen que si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado? Amén. ¿Estamos claros? Alabado sea Cristo. Para muchas personas que satanizan a ese ser, que tuvo la mala suerte, en la historia le tocó el rol peor. Pero no aprendió nada, porque estuvo preocupado siempre en la avaricia, en la idolatría, como muchos pastores, muchos fieles, muchos líderes, muchos sacerdotes, diáconos, qué sé yo. Se preocupan más en el dinero, en la lujuria, en las ambiciones, más no en ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, nuestro Señor formó un grupo en los tiempos de Él, así debemos ser nosotros ahora, y reunirnos también y hacer la misma tarea hasta que cuando Él regrese de nuevo, para que una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa, su novia hecha y derecha. Lo único que puede lograrlo es el discipulado como Él lo hizo. O sea, tenemos que regresar la vista a nuestro Señor Jesucristo, como Él hizo su discipulado, para que nosotros también practiquemos lo mismo. Claro que no vamos a llegar nunca a la estatura del varón perfecto, pero sí podemos escalar, podemos tirar cabo, jalarnos, podemos tirar pico y subir, escalar montañas donde está nuestro Señor, para poder llegar a donde se encuentra Él. Pero si vamos a estar, ¿cuándo yo voy a ser como Jesucristo? No, me quedo acá abajo. Pues Dios te vas a acabar. Haz un intento. Mira, yo también soy un hombre, mi esposa, el joven que está aquí. Pero hacemos un esfuerzo y no tratamos de caer en el error que tenemos pasado. Y cada día estamos perfeccionando más y más nuestra manera de vivir. Y el Señor nos premia con lo justo, no como teníamos antes. Y vivimos mejor que lo que vivíamos anteriormente. Que con la cerveza al lado, con la buena música a todo volumen, que los paseos y que no sé qué. Sí, tenemos que premiarnos. Tenemos que premiarnos. El Señor nos premia. Nos lleva una playita, nos lleva un lugarcito, nos hace comer comida especial de vez en cuando. Ya no estamos todos los días con las puntas llenas en el aquí, ya no. Ya estamos en la tiendita, compramos, sembramos nuestra propia yuca, sembramos nuestro propio verde, nuestras propias frutas. Comimos bastante fruta, o sea, estamos un poquito más vegetarianos que lo que éramos antes. La buena fritada en el chanchito, la rellena, ya no, ya todo eso cambió. ¿Ya? Aunque no podemos negar el deterioro de la iglesia a lo largo del tiempo, fueron verdaderos discípulos de Jesucristo quienes mantuvieron el hilo de la verdadera iglesia. Hermanos, así que la solución para el rescate de los discípulos de Cristo, la mejora en la calidad de la iglesia, es el discipulado cristiano, tal como el Señor Jesucristo lo modeló. ¿Ya? Entonces, hermanos, podemos también, antes de terminar, indicar a todos ustedes y reconocer que la iglesia, para que tenga una identidad aquí en la tierra, aquí en el Ecuador, tiene que pertenecer al Ministerio del Interior. Tiene que tener un estatuto, tiene que tener un reglamento, pero el estatuto tiene un formato que lo da el Ministerio del Interior. Eso está dentro de la ley de cultos. Hay un reglamento también. Y veo que también se ha prostituido su hermana. Veo que andan cobrando para hacer esto, que el pastor de acá recomienda que haga lo de acá, cambian los estatutos a su manera, un problema muy serio. Y eso no se lo dicen a sus creyentes. Díganle a sus creyentes que la asamblea, la iglesia es la mandante, no usted pastor, ni usted grupo colegiado, la asamblea. La asamblea es la voz de la junta, es la voz de la asamblea, y la asamblea le hace al pastor, y el pastor es el representante legal de toda la iglesia. Ahora piensan que el pastor
o los líderes son dueños de la iglesia. Están equivocados. El dueño es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y eso da todo lo que estoy diciendo, ¿no? Por estar callado, si puede, léame 1 Corintios 11, 18, hermano. Pues en primer lugar, cuando os reunís... 11:22, perdón. 11:22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Léame al favor, 1 Corintios 11:22. No, yo iba a leer. 11:22. Ya, acabo de leer. Bueno, hermano, gracias. Entonces, hermanos, todo lo que yo les he dicho, hacemos la comparación con Apocalipsis 22:10. Usted me lee el 11. Y yo leo el 12. Apocalipsis 22:10. Amén. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos pastores y líderes espirituales, esta palabra que les quede asentada y no se la volveré a repetir, pónganla en práctica. Busquen a todos los creyentes que asisten en su iglesia, así se han ido muy lejos, hagan una reunión, pida perdón. A todos los pastores, no digo de mi iglesia, no. Han de pensar es que yo me tiro una granada y le cae como a unas 500 iglesias, a 500 pastores, que a mí me han mandado unas cosas que a la final se las acepto porque estoy en otro lado. Pero pónganlos en práctica. Dios es uno solo, las iglesias son muchas. Dios es grande y poderoso. Dios vive con nosotros, parece que hermanos. Dios es grande y poderoso. La obra está reflejada en mi familia, en mi persona. Un hombre que era como Saulo, un hombre que vivía diferente, un hombre que tenía placeres a más y mejor. Un hombre que encontró una bella y adorable esposa, el Señor me la puso. Un hombre que si pongo a recuperar mi vida, desde que llegó mi esposa a mi propia vida, fue un cambio total. De lo mismo de mi esposa, claro que no es igual que mi persona, pero también tenía sus propios errores. Ahora estoy en el camino del Señor. A lo que yo criticaba antes, ahora me toca glorificarlo. El Señor es uno solo. Iglesias son muchas. Seamos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Cerremos nuestros ojitos, allá en su casa también. Oh Dios Padre Todopoderoso, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, haber permitido, haber dado esta palabra, Señor, para que le llegue a los que tienen oídos y oigan, los que tienen ojos y pueden ver, Señor, también. De ellos depende la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esté aquí en la tierra, Señor. No son las megas iglesias, ni las medias, ni las pequeñas iglesias, sino lo que llevemos dentro de nuestro propio corazón. Oh Dios Padre Todopoderoso, bendice a todos los pastores que quieren seguir tu sana doctrina. Bendice a todos los líderes, Señor, que quieren seguir tu sana doctrina.
Bendice, Señor, a todos los creyentes, Señor, y a todas las personas que quieren seguir y siguen tu sana doctrina, Dios Padre Todopoderoso. Y los que no la siguen también, Señor, métele un puntazo en el corazón, púyale el corazoncito para que por ahí le sangre y saque esa mala sangre y ingrese todo tu poder divino, Señor, por intermedio del Espíritu Santo, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Te agradecemos, Señor, esta sed que nos has saciado, Señor, esta hambre que tú nos las has saciado, Señor, y día a día nos la sigues saciando, Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenemos un encuentro sobrenatural contigo, Dios Padre, todos los días que estamos en la palabra. Se lo siente, Señor. Gracias, Señor, por ese abrigo que nos das, por esa protección que nos das, Padre eterno. Todo esto, Señor, te lo pedimos muy humildemente, Señor, que bendigas a todas las familias, a todas las personas, a nuestros enemigos y a los que no son enemigos también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús.